Buenos días, muchachos. En esta ocasión vamos a realizar la práctica de electrólisis y leyes de Faraday. Bien, para esto sabemos que electrólisis y leyes de Faraday corresponde a la unidad de electroquímica. Y la competencia es conocer las partes de una celda electrolítica y su funcionamiento. Para ello, ¿qué estudia la electroquímica? Sabemos que la electroquímica es una rama de la química que estudia a las reacciones de oxidación y reducción en las cuales ocurre una transferencia de electrones y se produce y se usa la corriente eléctrica. En esta práctica específicamente nos vamos a enfocar a hacer la práctica de electrólisis, que electrólisis corresponde a la transformación de energía eléctrica en energía química. Así que para ello, como estamos viendo si alguna sustancia es conductora sí o no de la corriente eléctrica, en el primer experimento vamos a probar la conductividad eléctrica de algunas sustancias usando el circuito eléctrico. Para ello tendríamos, usando el circuito, para probar la conductividad eléctrica del ácido clorhídrico al 2%. También vamos a probar la conductividad de la gasolina, la del clorometano, la del cloruro de potasio al 2%, y vamos a usar agua en un quinto vaso para estar enjuagando los electrodos y que no estén contaminados cada vez que lo introduzcamos a una de estas sustancias. Bien. Así que en el experimento número 3 vamos a realizar la electrólisis del yoduro de sodio. ¿Verdad? Pues ya sabemos que para descomponer un compuesto usamos la electrólisis. Los compuestos se separan en sus componentes por medio de la electrólisis. Así que aquí tenemos descomposición, que es la electrólisis, la descomposición de una sustancia por medio de la corriente eléctrica. Bien, que para ello vamos a usar un tubo de vidrio en U en el cual le vamos a poner la sal, pero la sal debe de estar disuelta en agua. Y para ello, pues la reacción es la que estamos representando aquí, que se va a obtener, a separar en sus componentes sodio y yodo, como hidróxido de sodio y como ácido yodhídrico. Y bueno, aquí si nosotros representamos esta reacción por medio de óxido-reducción, pues sabemos que si tenemos la fórmula NaI, el sodio trabaja con +1, el yodo con -1, y cuando se separan, el sodio tiene un número de oxidación de 0 y el yodo también lo tiene de 0. Así que el sodio cambió de +1 a 0, significa que ganó un electrón, y por lo tanto, si ganó electrones, el sodio se reduce, gana electrones y va a representar a mi reacción catódica. El yodo pasó de -1 a 0, se desplazó en el sentido de izquierda a derecha, pierde electrones y representa la reacción anódica. Aquí se encuentra representada la ecuación: yodo perdió 2 electrones pasando de -1 a 0. Se oxida. Este es el yodo se oxida, ¿sí? Entonces aquí está representado esta sustancia que estamos representando la electrólisis, por lo que se dedujo que el sodio representa la reacción catódica, o sea, se va a separar en el cátodo, que aquí lo tenemos, el cátodo tiene signo negativo y el ánodo va a tener signo positivo. Entonces el NaOH se va a ir a esta rama y el yodo se va a liberar en esta rama, que es un gas que se va a liberar en esta rama. ¿Cómo vamos a saber que en esta rama se encuentra el yodo y en el NaOH? Pues porque el yodo va a desprender un color amarillo cuando reaccione. El yodo va a estar representado por color amarillo, y el hidróxido de sodio, si le agregamos unas 2 gotas de fenolftaleína, debe de cambiar a color violeta. Donde se encuentra el color violeta, pues ahí vamos a saber que en esa rama se está separando el hidróxido de sodio. Y si como nosotros aplicamos aquí las reacciones, pues el NaOH se va a representar aquí en esta rama del cátodo, y el ácido yodhídrico se va a encontrar en el ánodo. Pues para esto nosotros usamos en el tubo de vidrio en U unas barras de carbón que van a estar representadas por los electrodos ánodo y cátodo, y aquí hacemos pasar
la electricidad, para descomponer esta sustancia por medio de la electricidad. Bien, se les pediría en teoría que ustedes representen la separación del agua en un ejemplo parecido y que representen la reacción anódica y catódica del agua. Eso es para que lo hagan como tarea. En el último experimento se va a realizar el cobrizado de un objeto metálico. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer a las llantas, a los rines del carro, pues se hace un cromado. En algunos objetos ornamentales se les hace al oro, a los anillos, pues se les hace baños de oro, baños de cobre, baños de plata, baños de zinc, dependiendo del metal que yo quiera recubrir. Así que en este caso nosotros tenemos representando aquí por medio de este vaso una celda electrolítica, en la cual como electrolito vamos a usar la sal. Aquí tenemos esta sal, la estamos utilizando. Esta sal representa al electrolito. Este es mi electrolito, que es una sustancia que conduce la corriente eléctrica. Bien, que si yo usara ese electrolítico, pues el gas se libera en el ánodo y en el cátodo se va a depositar, se efectúa un depósito de cobre. Como yo estoy usando de la sal, estoy usando este metal, pues este metal es cuando al descomponerse esta sal, el metal es el que se va a depositar en este objeto que yo voy a cobrizar. Entonces, cuando yo haga pasar la corriente eléctrica por este electrolito, la sal se va a separar, el cloro se va a liberar aquí en el ánodo y en este electrodo y en este otro electrodo que es el cátodo se va a depositar el cobre, como lo tenemos representado aquí. Aquí tengo la electrólisis, descomposición del cloruro cúprico por el paso de la corriente eléctrica. Tengo mi ecuación, mi sal. Haciendo la electrólisis de esta se separa, ocurre una reacción de disociación en la cual se separa cobre y el cloro. En la fórmula de cloruro cúprico, el cobre trabaja con +2 y el cloro con -1, por lo que el cobre pasó de +2 a 0 y el cloro pasó de -1 a 0. Esto significa que el cobre, al pasar de +2 a 0, de +2 a 0, el cobre pasó en este sentido, de +2 a 0, se reduce. El cobre se reduce y entonces va a representar a la reacción. El que se reduce va a representar a la reacción catódica, que aquí la tenemos. Y el cloro, que al pasar de -1 a 0, se encontraba aquí en la escala de óxido-reducción y de -1 pasó a 0, significa que el cloro se oxida. Como lo tenemos aquí, de -1 a 0, significa que se oxida y esto implica que si se oxida va a representar a la reacción anódica. O sea que por eso aquí tenemos que el cloro se está liberando en el ánodo, en este electrodo. Los dos son electrodos, este y este son electrodos, pero este electrodo representa el ánodo, que tiene signo positivo en la electrólisis, y el cátodo se representa con signo, mediante signo negativo. Siempre en la electrólisis el metal se va a depositar en el cátodo de la celda electrolítica. Y para ello, pues nosotros vamos a realizar este experimento colocando esta sal en el vaso de precipitados y aquí vamos a tener un electrodo de cobre y el objeto a cobrizar. Procedemos a hacer el experimento. Miren muchachos, vamos a ver qué sustancias son buenas conductoras o malas conductoras o llamadas aislantes. Vamos a poner primeramente una pequeña muestra de ácido clorhídrico. Conectamos, cerramos circuito y miren cómo el ácido clorhídrico es un excelente conductor. Vean qué intensidad del foco. Listo. Limpiamos nuestras terminales ligeramente. Y ahora pasemos con otro compuesto que es gasolina blanca. Ven ustedes cómo, aunque se le pasa la corriente, no enciende, que quiere decir que la gasolina es aislante.
Vamos a probar con otro compuesto orgánico que es el diclorometano, que también es transparente. Vean ustedes, cerramos circuito y tampoco enciende, porque es un compuesto orgánico que tampoco es conductor. No es muy mal conductor. Ahora vamos a hacer la prueba con un compuesto inorgánico, que es el cloruro de potasio. Vean ustedes cómo es excelente, se separan los iones y por eso es que conduce perfectamente la electricidad. Y ahora vamos a hacerlo con agua destilada. El agua destilada, pues sabemos que como no tiene sales, no va a conducir la corriente eléctrica. Vamos a hacer la prueba y efectivamente no conduce la corriente eléctrica. ¿Sí? Ahora, vamos a agregar una solución más, que también es agua, pero ahora a esa agua le agregamos una pizca de una sal, una pizquita de una sal. Vean ustedes, cómo el filamento enciende ligeramente porque tiene una poquita de sal, solamente una poquita de sal, y bueno, empieza a ser una excelente conductora, poco a poco. Aquí tenemos un tubo de O que tiene yoduro de potasio, el cual lo vamos a conectar. Si vean ustedes cómo de un lado, poco a poco, se empieza a ver una separación de los iones. ¿Sí? Lo que llamamos nosotros una disociación. El yodo se está yendo hacia un lado y del otro lado se está jalando lo que es el potasio. ¿Y cómo se distingue esto? Porque el yodo se está poniendo de color amarillento. Vean cómo poco a poco se está poniendo de color amarillento. Vamos a levantar tantito el electrodo, vean ustedes cómo se está poniendo amarillento. Sacamos nuestros electrodos y ahora vamos a agregarle tantita fenolftalina. Vean ustedes, vamos a agregarle fenolftalina del lado donde debe de estar el potasio. Vean ustedes, el potasio reacciona con el agua que tenía la solución, formando unos hidróxidos de potasio. ¿Sí? Por eso este lado se torna además de esta coloración. El otro, poco a poco, por el mezclado se va tornando también, pero aquí es el principal en donde se comprueba que se está formando hidróxido de potasio. Y esta es separación de iones llamada entonces disociación. Bien, ahora vamos a hacer un cobrizado. ¿Cómo se hace un cobrizado? Una placa de cobre, sulfato de cobre y nuestra fuente de poder. La fuente de poder, el positivo, lo vamos a pegar a nuestro cobre, que está haciendo la labor de ánodo, y el cátodo va a ser nuestra monedita. Esta monedita es la que vamos a cobrizar. Energizamos e introducimos la monedita. Vean ustedes cómo, no sé si alcanzan a ver las burbujas, cómo la moneda se empieza a cobrizar. Vean ustedes cómo en un momento dado, mire cómo cambió de aspecto la moneda y se tornó más oscura que la original. ¿Ven ustedes? Ahí está. Está llevándose a cabo entonces un cobrizado por medio de una fuente de poder de corriente directa. Así de fácil, así de sencillo.